disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Y aquí seguimos con otra entrevista, con un tema completamente diferente al anterior. Así somos en Letras en Onda. Siempre apostamos por la cultura, pero con temas muy, muy diversos. Y ahora vamos a hablar sobre un fenómeno que está cada vez en alza. Es el tema de los audiolibros o ficción sonora. ¿Realmente es lo mismo? Sí, no, es un tema que todavía se desconoce un poco y es por eso que contamos con nuestro siguiente invitado, que es Esteban. Él mismo se define como actor y docente disidente. Nació en Barcelona y a lo largo de sus 40 años de profesión ha convivido con sonidos y palabras con las que hacer realidad los sueños de sus clientes. Le apasiona la técnica, defiende el uso responsable y ético de la inteligencia artificial y mata por un buen trabajo y un buen profesional. Esteban, aquí tienes a dos profesionales, tanto el técnico Alejandro como yo, que somos, creo, bastante buenos. No hace falta que mates, aquí estamos, Esteban. Bueno, es una forma de hablar, desde luego. Uno lo que quiere es encontrar gente profesional, gente que sepa hacer bien las cosas, como es tu caso y como es el caso del señor que nos recoge el sonido, el técnico. Bueno, antes que nada, obviamente, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar ahí, Esteban. Y sobre todo para hablar de este tema que, como bien digo, yo creo que existe desde hace muchos años, pero ahora parece que está cogiendo como más empuje nuevamente, aunque no debemos olvidar que las radionovelas existían. Sí. Sí, no se ha dejado de crear ficción sonora, que ahora se llama ficción sonora. Antes era radionovelas o radioteatros o teatro serializado, o teatro radiofónico, tenía muchos nombres. De todas maneras, hay gente que quiere darle la vuelta a esto y considerar que la ficción sonora está más en la línea de lo que son las lecturas dramatizadas. Entonces ahí hay un poco como de vamos a llamarlo, un poco de divergencia de opiniones, ¿no? De alguna manera. Pero vamos, al final viene a ser lo mismo. Utilizar la palabra de forma dramática delante de un micro. Eso es lo que te iba a preguntar, Esteban, que si era realmente todo lo mismo o hay alguna diferencia, porque date cuenta que hay muchos que sobre este tema no conocemos del todo y entonces pues sí, nos dicen audiolibro, ficción sonora, decimos bueno, es lo mismo, no es lo mismo, porque ahora hay campañas publicitarias muy potentes, no vamos a decir de quién, de qué organización, qué empresa, sí. Eso mismo, ¿no? Y es lo que está teniendo tanto empuje. Pero vamos a aterrizar y aclarar bien las cosas, que como vemos, esto lleva existiendo muchos años, no ha desaparecido, pero ¿hay palabras, términos o conceptos que tengamos que tener claro para diferenciar uno de otro? Sí, bueno, en realidad todo parte del mismo sitio, todo parte de lo que se llama hoy en día podcast, que antes eran los programas de radio enlatados. Entonces, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes ver puedes escuchar cualquier programa cuando quieras. Dentro de los podcasts, claro, hay muchos géneros. Tenemos por un lado los audiolibros, tenemos por otro lado las ficciones sonoras, tenemos los programas de entrevistas, tenemos también la gente que se dirige a cámara y a lo mejor habla sobre un tema de relajación, sobre un tema de consultoría, un tema jurídico. Entonces, de alguna manera, lo engloba todo el término podcast. Dentro del término podcast, ahí hablaríamos ya de audiolibro, ficción sonora, etcétera. Todos estos términos, antes de que existiera la palabra podcast, ya existían, porque existía la ficción sonora con el nombre de radioteatro, existían los audiolibros, porque de hecho los audiolibros se vienen grabando desde los años 60. Lo que pasa es que antes se grababan en discos de vinilo muy grandes, había una compañía que los grababa. Más tarde, después también se grabaron en cintas, los grabó Aguilar, por ejemplo, la editorial Aguilar, y también los grabó el grupo de Anaya. Es decir, se vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Entonces, lo que pasa es que ahora, digamos que con el auge del teléfono móvil, que ha sido el que de alguna manera ha catapultado todo, el que ha empujado a que esto esté más, por decirlo así, más de moda que nunca, bueno, pues tenemos esas referencias que a veces por un tema
más de marketing y más de publicidad, pues se tiende a disgregar o se tiende a separar, pero en el fondo viene a ser lo mismo. De hecho, la gente que lo hace es la misma, realmente. O sea que no hay muchas diferencias. Se dedica al doblaje, a la publicidad, toca muchos temas porque al final somos los profesionales de la voz los que nos encargamos de estas cosas. Bueno, ¿y cuál es el proceso creativo para llevar a cabo una narrativa en formato de ficción sonora, Esteban? Bueno, concretamente en ficción sonora hay una pequeña diferencia con respecto al audiolibro, porque normalmente suele haber pues más... sí, acláramelo, Esteban, porque creo Sí, que es bueno, lo primero que tenemos que hacer. técnicamente realmente el audiolibro, aunque tampoco, pero generalmente sí, lo suele hacer solo un locutor. Sin embargo, hay audiolibros dramatizados que hacen más de un locutor. La ficción normalmente suele ser con varias personas. Eso no quiere decir que una obra en concreto sea un monólogo y solo esté una persona. Pero para entendernos, para no complicar las cosas, vamos a pensar que el audiolibro lo hace una sola voz, que asume el narrador y los personajes, mientras que la ficción lo hacen varias personas. Y bueno, la forma de llevarlo a cabo consiste en un ensayo previo, justo antes de grabarse, y después una grabación que suele llevar a cabo siempre un director. Ahí sí hay una diferencia con respecto al audiolibro, y es que en la ficción sí habitualmente se suele contar con un director, cosa que no ocurre siempre con el audiolibro, que en determinadas ocasiones sí hay director, pero en otras no. ¿Y cuál es la función del director en este sentido? Porque todos imaginamos, bueno, el director de una película, el director de un programa de televisión, sí. pero el director de una ficción Bueno, sonora... hace un poco lo mismo. El director lo que hace es marcar las pautas que considera necesarias para que la palabra que se graba suene mejor, por decirlo así. Es decir, es la persona que corrige, ¿no? O sea, el director lo que hace es elegir y corregir. Elige unas voces que a veces vienen elegidas, depende, porque se hace un casting previo y a veces el director influye o directamente lo elige el cliente. Y una vez que se ha elegido la voz, es cuando ya directamente lo que se hace es darle pautas al narrador, en este caso, que es como se llama, o al actor, en el caso de la ficción, para que lleve a cabo la grabación según esas pautas. Es necesario tener un buen director, porque se cuenta con la confianza de una persona que sabe de qué va esto y por lo tanto te va a ayudar y te va a facilitar mucho la labor. No vas a estar un poco a oscuras, sino que vas a saber que el camino que sigues es el correcto. Y, por ejemplo, cuando se meten también, supongo que en la ficción sonora también van sonidos de fondo, ¿no? Como ambientación. ¿Esa es la palabra correcta? Sí. ¿Eso se hace en el mismo momento que se graba la lectura de determinado capítulo o se hace en producción? Sí, esa parte se hacía antiguamente en el mismo momento, sí, antiguamente. En la actualidad no, en la actualidad como todo tiene que ver con el mundo de lo digital, se graba por un lado la voz y posteriormente se edita la voz, es decir, se limpia, por decirlo así, se le quitan respiraciones, en fin, todo tipo de ruiditos pequeños, y a continuación hay, bueno, pues un especialista que lo que hace es diseñar sonoramente el paisaje del que va a contar, con el que se va a contar para la ficción. Cuidado para la ficción, porque el audiolibro no tiene música, ni tiene efectos. El audiolibro va completamente mudo, por decirlo así. Únicamente escucharás la voz del narrador, nada más. Esa sí que es una diferencia importante con respecto a la ficción sonora. Audiolibro mudo y ficción sonora como pues lo que estamos acostumbrados a oír. Música y efectos. Te voy a poner un poquito entre las cuerdas, Esteban. ¿Cuál es tu formato preferido? Hombre, a mí me gustan los dos, pero me gusta mucho más la ficción porque se parece más a lo que yo he hecho siempre. El audiolibro es verdad que tiene más, digamos que se parece un poco más al documental, porque al fin y al cabo estás tú solo, y es más duro porque tienes que ponerte en la piel de muchos más personajes, cosa que no pasa, por ejemplo, en la ficción. Pero bueno, me parece que es una prueba de fuego la persona que es capaz de sacar adelante un audiolibro, sobre todo de un audiolibro clásico, y sacarlo con dignidad. Eso no se da en muchas ocasiones, la verdad, porque es que realmente es difícil y nos falta tradición. El problema de este país es que no damos tiempo suficiente a que las cosas se posen. Entonces la gente empieza con muchas ganas, sobre todo las voces famosas, empiezan con muchas ganas, pero hay una falta de técnica que te impide que des todo lo que quieres. Hay un problema con la respiración, un problema con la proyección de voz, un problema con la interpretación delante del micro, que no tiene nada que ver con la interpretación delante de la cámara, ni mucho menos en el teatro,
Y eso hace que muchas veces haya decisiones que se toman con respecto a voces que no funcionan y que, bueno, pues que resulte un experimento fallido que la gente percibe, porque pensamos que la gente no se entera y la gente se entera muy bien. Otra cosa es que sean técnicos, que no tienen por qué serlos, porque para eso hay críticos o hay personas que están especializadas. Pero sí es verdad que hay una cierta percepción que tiene la persona que escucha de que algo ahí no acaba de sonar como debería. Y eso tiene que ver con esa diferencia que establecemos entre lo que oímos y lo que leemos. Entonces muchas veces las cosas tienen que sonar igual que se dicen de viva voz. De hecho, eso es sería un poco la frontera, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de decir las cosas igual delante de un micro que las dices con un amigo tomando una cervecita o un fino, bueno, pues la cosa funciona. Cuando hay una diferencia es cuando ya se empieza a notar algo raro y es donde la gente empieza a notar que eso suena como raro, suena como sobreactuado. De que está leyendo, literal. Vamos. Exacto, sí, ese es el tema. Está muy bien definido eso, Bárbara, efectivamente. Suena leído. Es verdad, y eso es lo que hay que evitar siempre. Es lo que yo suelo decir en las clases, ¿no? Intento siempre que las cosas no suenen leídas. Es que sí, bueno, de hecho, dentro de estas campañas que está habiendo de publicidad tan brutal en este mercado del que estamos hablando, sí están echando mano de muchos famosos, como bien dices, para el tema audiolibros. Son famosos que resultan visualmente amigables porque lo ubicamos en determinadas series, determinadas películas, su voz nos suena familiar y entonces pensamos que sí, que nos van a contar un libro pues de una forma tan atractiva como lo hemos visto en la televisión. Como bien dices, son dos cosas muy diferentes. Sí, es lo que se dice ahora, son códigos distintos, ¿no? Lo que pasa es que yo es verdad que echo de menos, tiene gracia, porque echo de menos que se recurra a gente que tenga más experiencia, no necesariamente delante de un micro, sino que tenga más experiencia delante de la cámara. Porque hay mucha gente que tiene una experiencia muy corta. Cuando hablamos de experiencia corta, yo me refiero a gente que lleva menos de 10, 15 años delante de la pantalla. O delante en una película en cine o simplemente haciendo teatro. Entonces, eso sí que se nota. Es decir, que tú cojas a una Carmen Maura, por ejemplo, o una Charo López, y que el equivalente sea gente de series que son muy conocidos porque se han dado a conocer con un personaje determinado en una serie de moda, de un atraco, por ejemplo, a un banco. Pues claro, eso lo que hace después es que quien está escuchando eso, pues que sí que note que es verdad que lo reconoce, pero que le falta ese empuje que tenían las otras personas que estaban acostumbradas a tocar también más campos. Los actores de ahora tocan pocos campos en comparación a lo que hacían antiguamente los actores, que hacían cine, teatro, radio, televisión, doblaje, publicidad. Hoy en día muchos de ellos solo hacen cine o teatro. Bueno, cine sobre todo y sobre todo televisión. Y claro, eso empobrece un poco después la capacidad para poder resultar creíbles. Bueno, Esteban, ¿qué has grabado más? ¿Audiolibros o ficciones sonoras? Hombre, audiolibros habré grabado en total unos 30 y tantos, más o menos, que es una cantidad relativamente baja. No he grabado mucho audiolibro porque realmente tampoco me he centrado en ello. Yo desde que empecé a trabajar, empecé en el 82, el año que ganó el PSOE las elecciones, me centré en la radio. Yo empecé en la radio en Barcelona y estuve 4 o 5 años más o menos haciendo bastante radio en Barcelona. Después vine a Madrid y ahí es donde continué con la radio y empecé a hacer doblaje después de dejar periodismo y cosas que había hecho. Entonces, me he centrado en todo tipo de grabaciones. Es decir, he hecho radio, he hecho televisión, he hecho cine, he hecho teatro, he hecho videojuego, realities, documentales, todo lo que ha salido, yo qué sé, Su tabaco gracias, lo que hoy es en la gasolinera, por ejemplo. Es decir, todo lo que ahora está poco a poco, por decirlo así, colonizando la inteligencia artificial, bueno, pues todo eso es lo que estaba haciendo. Entonces no me he centrado en ninguno en concreto porque siempre me pareció un error. Yo creo que el actor tiene que ser lo más versátil posible y no centrarse en nada porque tampoco tenemos un mercado tan amplio. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces lo importante es que todos los días ingreses, que todos los días ganes dinero, porque todos los días gastas, todos los días tienes gastos imprevistos que te salen y por lo tanto tienes que tener algo con lo que responder. Y además, si tienes una familia, como es mi caso, pues también todavía, ¿no? Entonces tienes que estar en ese sentido manteniendo un poco el tren en marcha. Pero vamos, realmente gustar me gusta todo. O sea, todo lo que tenga relación con la voz me gusta bastante. Y cada vez me gusta más, de hecho. Lo que pasa es que sí noto que hay
una caída de calidad, por desgracia, de un tiempo a esta parte, que es un poco lo que me preocupa y que desde la escuela intentamos subsanar, o por lo menos que la gente sea consciente de ello y lo cuide un poquito. Eso es lo que te iba a preguntar. Imagínate que llega un chaval a tu escuela y te dice así, a ver, Esteban, yo quiero aprender sobre grabar audiolibros, ficción sonora, yo sé que no es lo mismo. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué clases me daría? ¿Qué me vas a enseñar? O sea, ¿cuál es el proceso de trabajo con los actores de voz? ¿Cómo Bueno, se inicia? sí, el proceso de trabajo primero es quitarles de la cabeza la idea de que no todo el mundo vale para esto. Uh-huh. O sea, eso es una idea que habría que desterrar. Yo soy de la opinión de que todo el mundo vale para este trabajo, igual que creo que todo el mundo vale para la mayoría de los trabajos. Es verdad que depende un poco del momento en que los pillas. Claro, si tienes 20 años no puedes iniciar una carrera de danza, porque evidentemente el cuerpo se ha desarrollado. Pero sí puedes aprender un idioma. Sí puedes aprender cocina o puedes aprender a manejar tu voz perfectamente. Entonces yo lo que suelo recomendar siempre es bastante humildad, es decir, es un camino duro el que uno tiene que hacer. Y entonces tiene que intentar darse cuenta de que le va a llevar un tiempo. Pero si es constante, y la constancia es muy importante, va a conseguir resultados en no demasiado tiempo. Cuando digo no demasiado tiempo me refiero aproximadamente a 9 meses, 12 meses. Es decir, un año trabajando duro todos los días te da suficiente margen para que puedas defenderte y puedas hacer trabajos dignos. Lo que pasa es que la gente no aguanta. El problema es que, pues la generación que ha venido a continuación de la mía y las siguientes, pues de alguna manera ha perdido un poco esa necesidad que había antiguamente de formarse técnicamente. Y cuando hablo de técnicamente me refiero a que uno tiene que saber respirar, tiene que saber proyectar, tiene que saber vocalizar, tiene que saber pronunciar correctamente, es decir, tiene que interpretar. Es verdad que la interpretación es algo que a veces se dice que nace uno con ello, yo creo que no, yo creo que si uno quiere hacerlo lo consigue. Lo que uno tiene que tener realmente o tiene que venir de serie es la pasión por las cosas, pero eso pasa con todo. Es decir, si yo quiero convertirme en un gran cocinero, tendré que tener claro cómo conseguirlo. Entonces, una de las cosas importantes es rodearte de gente que sabe y después, sobre todo, echarle horas y echarle horas. Y aunque no te apetezca muchas veces meterte en determinadas cosas, tienes que hacerlo, no queda más remedio. Pero si eres constante, las cosas se consiguen. Vamos, o sea, que eso está más claro que el agua. Yo te diría ahora, ¿cómo crees que el sonido puede enriquecer la experiencia de una historia? Hombre, el sonido crea una historia. Sí, vamos a ver, si nosotros ahora de repente nos quedáramos sin sonido, Uh-huh. la gente que está viendo esta entrevista la está viendo ahora, por ejemplo, en YouTube, si nos quedáramos sin sonido sería una tragedia. Sin embargo, si se viera todo en negro y se nos siguiera oyendo, no lo sería. O sea, lo sorprendente de esto es que el sonido es algo, me voy a poner un poquito pedante aquí, es algo atávico. Es decir, es algo que viene desde la época de las tabernas. Uh-huh. Perdón, tabernas, que estaría pensando. De las cavernas, perdón. De las cavernas. Sí. Entonces, claro, si realmente el hombre se comunicaba cuando estaba en las cavernas, a lo mejor no con un lenguaje, digamos, codificado como el de ahora, pero con gestos, con ruidos, como se comunican los animales, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, el silbo gomero, por ejemplo, no deja de ser una forma de comunicarse, por las distancias, en el caso de las Canarias, ¿no? De la isla de La Gomera. Entonces, el sonido es fundamental porque crea un ambiente. Lo que hace precisamente es, bueno, no solo enriquecerlo, que lo crea en sí, y lo que hace después es meterte en ello. Y eso es precisamente uno de los motivos por los cuales la radio no desapareció cuando entró la televisión. Y por el cual la radio sigue existiendo, a pesar de la mala salud de hierro que tiene, sigue existiendo. Y el podcast viene a ser la radio enlatada. Sí, pero no. Iba a decir que viene a ser el relevo de la radio convencional. Desaparece una forma de hacer radio y aparece otra. Pero eso es normal, es el signo de los tiempos. Y es bueno que sea así, además. De hecho, ahora que tanto se habla de la inteligencia artificial, si te fijas es una evolución de lo que viene siendo. Lo que pasa es que el abuso que se hace es el que tenemos que cuidar, es el que tenemos que evitar. Es decir, tenemos que intentar que esté bien organizado, bien regulado, para evitar precisamente que yo diga cosas que no he dicho en mi cara y que me puedan perjudicar, ¿no? Eso es lo que... Pero no tenemos que tener miedo a que nos vayan a quitar el trabajo. Es decir, lo que va a hacer la inteligencia artificial, al fin y al cabo, es cambiar las reglas del juego
pero para que nada cambie. Es decir, para que se mantenga como está, pero de otra manera. Ahora, si podemos competir en calidad, pues ninguna inteligencia artificial conseguirá hacer las cosas como las hace un ser humano que sabe hacerlo. Me lo has dicho, que sabe hacerlo, Claro, porque claro. el problema es que hay veces que hay personas que llenan su desconocimiento con inteligencia artificial y se nota muchísimo. Claro. Ahí está. Sí, la inteligencia artificial en cierto modo es una justicia divina, ¿no? Es decir, muchas veces nos hemos preguntado cómo es posible que oigamos cosas y veamos cosas. Y bueno, claro, es que ocurre pues porque no hay un cuidado sobre eso. Cuando hay críticas de determinados sectores de las redes sobre cambios de voces o sobre aparición de personajes famosos en películas, dices, bueno, realmente es que es una manera de comercializar eso, de que sea más rentable algo. Pero también por el otro lado hay que pensar que lo que necesitamos es gente que sepa hacer las cosas para que eso no sea un problema en las redes. Entonces, si conseguimos eso, pues a lo mejor conseguiremos que no haga falta contratar a ese tipo de gente. Entonces la inteligencia artificial servirá para otras cosas, pero no para sustituir a esa gente, sino para mejorarla, a lo mejor, para que haya un mejor sonido, para que sea más fácil la grabación, para que sea más rápida, para que sea más rentable. Yo siempre pienso que la inteligencia artificial está pensada para ayudarnos, no para sustituirnos. Y eso es algo que muy poca gente plantea y deberíamos hacerlo. No sustitución, sino ayuda. Y además creo que es una manera también de ver las cosas de una forma más positiva, ¿no? Hay mucho Más miedo. optimista, sí. Sí, hay mucho miedo aquí, hay mucho desconocimiento, mucha falta de información y claro, eso, la gente con miedo es muy fácil de manejar. De ahí viene un poco lo que digo de docente disidente, porque creo que hay que pensar un poquito más las cosas. Hay que darle un poquito vueltas a los temas y no dejarse llevar por las opiniones mayoritarias, pero en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Todos los órdenes. Bueno, Esteban, quien haya escuchado la entrevista y realmente se quiera dedicar a este tema de audiolibro, ficción sonora, y te haya escuchado que, bueno, que hace falta trabajar duro, pero que trabajando duro Sí, posiblemente se sí, pueda. se puede. ¿Dónde está tu escuela o cómo se puede Sí, contactar con ella? bueno, es muy fácil de contactar porque tenemos un nombre muy fácil de recordar. Nos llamamos Aula, que Aula es el sitio donde siempre hemos aprendido las cosas, y el nombre 51, que es fácil de recordar, 51, porque además 51 es un sistema de grabación de sonido que la gente conoce, o la gente de sonido conoce, y que, bueno, pues de alguna manera hemos jugado con las dos, ¿no? La enseñanza de la voz, del sonido dentro de un aula. Entonces, Aula 51 y el estudio con el que trabajamos, que es Hercia, igual que Hercia. Y bueno, ahí queda dicho dónde te pueden encontrar aquellas personas que hayan tenido el gusanillo también de dedicarse a esto o que Claro, lo tenían desde hace mucho, pero no sabían cómo iniciar ese proceso de formación. claro que Así sí. que un placer, Esteban, y un abrazo muy Igualmente. fuerte. Muchas gracias por contar conmigo y por darme la oportunidad de poder contar cosas que uno tiene en la cabeza y bueno, de dirigirme a tu audiencia y daros las gracias a todos. Así que muchas gracias. Y bueno, hasta aquí el programa el día de hoy. Espero que os haya gustado. Como dije, iba a ser un programa muy variado, siempre con un claro trasfondo cultural para satisfacer, pues bueno, vuestras mentes inquietas. Hemos hablado de la higiene a lo largo de la historia, lo importante que es cambiar también un poco la forma de enseñar, hay que ser un poco más dinámico. Y también hemos descubierto las diferencias entre la ficción sonora y los audiolibros y cómo es el proceso para dedicarse a ello. Así que pues no me queda más que despedirme y deciros que os espero el próximo miércoles. Un abrazo.